La parte 2 del capítulo 3 del libro Teología Pastoral. Este capítulo que he titulado La Iglesia y la Cultura, parte 2, capítulo 3. Este libro lo puedes adquirir en internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Cómpralo en Amazon. Con un solo clic lo puedes adquirir. Dice la escritura en Hechos 18:3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Básicamente, los modelos de liderazgo del siglo XX en su gran mayoría funcionaron bajo un esquema piramidal jerárquico, donde la cabeza, situada en el lugar más prominente, se dedicaba a dar órdenes a sus subordinados, relegando responsabilidades bajo la sencilla argumentación de que el líder estaba demasiado ocupado como para realizar trabajos que lo sacaran de sus tareas espirituales más elevadas. Y vamos a tener hasta una justificación bíblica fundamentada en el libro de los Hechos 6:2, cuando los apóstoles de Jesucristo convocaron a la multitud y explicaron que no era justo que dejaran la palabra del Señor para servir en las mesas. Los hombres estaban tan ocupados sirviendo en las mesas, sirviendo a los hermanos, que descuidaban la oración, descuidaban el estudio de la palabra bíblica. Y dice la escritura que escogieron hombres talentosos, llenos del Espíritu Santo, aptos para servir a los demás, mientras que los dirigentes se dedicaban a la oración y al estudio bíblico. Y he sabido de pastores que encomiendan a alguien que incluso les cargue el portafolios, ¿lo puedes creer? Y esto lo sé de primera mano. Conocí una persona que cargaba el portafolios del pastor y estaba orgulloso de recibir el portafolios en el estacionamiento e irlo a dejar hasta su lugar en el púlpito. ¿Te imaginas? Otros llegan a sus templos ya que todo lo demás está arreglado y en orden, no se preocupan por ninguna nimiedad. Conozco incluso líderes que encargan a un tercero cerrar las puertas cuando la gente haya terminado de marcharse. Alguna vez lo hemos hecho nosotros en alguna situación de urgencia, pero no es una costumbre. Y hay otros que tienen hasta una puerta trasera. En cuanto acaban de predicar, vámonos, no quieren hablar con nadie, simplemente se salen por la puerta de atrás y ya no atienden a la congregación. Conozco un pastor que me dijo una vez que nadie en su iglesia tenía su número privado porque no quería que le llamaran a su teléfono celular, ¿no? Y imagínate, los nuevos paradigmas organizacionales replantean la manera en que debe desenvolverse el líder del siglo XXI en una sociedad que está más atenta cada vez a los valores de igualdad, a los valores de predicar con el ejemplo y ser parte de la comunidad. La cabeza debe estar a la misma altura que aquel que desarrolla cualquier servicio, en un diagrama completamente horizontal donde todos los miembros de una colectividad desempeñan las mismas actividades alternadas. El célebre antropólogo Bronislaw Malinowski, a este hombre se le considera el padre del funcionalismo británico, hizo numerosos estudios en las Islas Salomón, y estuvo analizando y fue pionero en el método de la observación participante. Este hombre decía que el investigador social, el antropólogo, necesitaba sumergirse y debía unirse a la comunidad durante un tiempo considerable. Debía pensar, sentir, entender el carácter de la misma. Este hombre
instituyó en la antropología social la observación participante. El antropólogo que no va a hacer un trabajo de campo, que no convive, que no es parte de la comunidad que está estudiando, no va a obtener respuestas verídicas o acertadas acerca de lo que se está preguntando. Y bueno, lo mismo se va a ocurrir en una congregación. El pastor que trata con un grupo de personas que distan mucho de ser homogéneas, pero que conforman esta unidad común, está obligado a entender el sentir colectivo y a desempeñar las labores que realizan los demás miembros de su congregación, sea en la limpieza, en el ordenamiento del lugar o en cualesquiera otra actividad. En un curso de cinematografía que tomé en Inglaterra cuando estudiaba la carrera, y en otros cursos, me dio clases una directora neoyorquina de nombre Amy Lerner. Y bueno, esta mujer no era muy famosa en el cine, pero hacía anuncios de televisión muy conocidos. Bueno, esta mujer nos contó el secreto acerca de las grandes películas y de los grandes cineastas. Decía el gran cineasta, la película a la que vas al cine y dices, wow, qué peliculón. El director está al tanto de todo, de los cables, de las cámaras, de los actores, está viendo cómo va a salir mejor el proyecto. Y esta mujer nos decía las películas malas, el mal cine, que uno dice, ay, qué película tan mal hecha, vine a perder mi dinero, nada más. El director está sentado en su silla dando órdenes aquí y dando órdenes allá. De las tareas que me impuse como pastor cuando comenzamos nuestros primeros servicios en mayo del 2003 fue la de acomodar las sillas. Yo acomodo las sillas los domingos y bueno, reviso que todo funcione bien antes del servicio. Soy el encargado de que todo salga bien, es decir, los cables, los micrófonos, etc. Y bueno, como responsable no puedo culpar a nadie si algo sale si algo sale mal, y además me ayuda a mantener los pies en la tierra para no olvidar que, bueno, si aunque haya recibido el ministerio por mediación de un ángel, el Señor me ha enviado a servir a los demás. Es decir, me ayuda a mantener los pies en la tierra y a recordar quién soy. Bueno, la iglesia en Jerusalén comenzó con un ideal donde la repartición equitativa de los bienes les iba a permitir dedicar a la oración y al estudio bíblico. Hechos 4, 35, 36 dice que todos los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Parecía un comunismo primitivo donde todo andaba sobre ruedas. Y bueno, el sistema funcionó por algún tiempo hasta que finalmente se terminó el dinero de las donaciones. Es decir, un lugar donde todo el mundo vendió lo que tenía y se dedicó a la oración y al estudio bíblico y ninguno trabajaba, decayó completamente unas décadas después. Hechos 11, 28, 29 nos especifica que la iglesia envió un profeta a las congregaciones que había levantado el apóstol Pablo para pedir dinero. La historia dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Claro, Pablo, comprendiendo a fondo esta problemática, escribió tiempo después en 2 de Tesalonicenses del 3 al 10, si alguno no quiere trabajar, no coma. ¿Qué había sucedido con ese ideal jerárquico? Bueno, no podemos juzgar a los primeros cristianos de Jerusalén, sino entender sus motivaciones, pensando que el Señor regresaría en los próximos años, como lo había profetizado en Mateo 24:34, en Marcos 13:10 y en Lucas 21:32, diciendo que no pasaría esa generación
hasta que todo esto aconteciera. Él hablaba de su venida, dice: antes de que pase esta generación yo voy a regresar. Y bueno, creyeron textualmente a esta palabra, la creyeron de manera textual. Si contamos 20 o 25 años como el tiempo en que aparece una nueva generación, los primeros seguidores del Mesías creyeron que en un periodo no mayor a 3 décadas Jesucristo habría regresado por ellos, y se dedicaron de lleno a las actividades espirituales. Dijeron: bueno, vendo mi casa y en 30 años todavía voy a tener dinero suficiente, en lo que viene Cristo por nosotros, tal y como prometió. Y bueno, cuando se percataron de su error, se habían empobrecido tanto que no pudieron cubrir sus necesidades más básicas. Y esto es también una visión en la que tenemos que entender que sí, definitivamente hay un liderazgo que vive del evangelio, pero una iglesia que debe estar atenta a las necesidades de sus líderes y de sus pastores. Y bueno, retomando el tema de la jerarquización social, en pleno siglo XXI muchos líderes congregacionales siguen reproduciendo patrones machistas y de violencia intrafamiliar y de género, mediante la nula participación en la realización de las actividades más básicas que consideran indignas de su posición jerárquica. En cierta ocasión ayudamos a un pastor a repartir folletos en la zona donde había mudado su congregación. En una mañana con ánimo repartimos casi 8,000 volantes en una jornada matutina. Barrimos prácticamente todas las calles. Y bueno, cuando nos reunimos en la tarde para comer, el pastor se me acercó y me dijo: oh, jamás pensé que me vería humillado de esta manera repartiendo volantes, porque tengo una licenciatura, soy un servidor público, tengo estudios bíblicos de seminario. Dije: oh, Dios mío. Y me le quedé mirando y le respondí: bueno, imagínate yo que tengo 2 maestrías, un doctorado, y que además estudié en las escuelas más prestigiadas del mundo, repartiendo volantes. ¿Cómo me he de sentir yo? ¿Por qué iba a ser una humillación? ¿Por qué habría yo de sentirme humillado con un volanteo? Digo, ¿qué me hace especial en diferencia de cualquier otro ser humano? Un título o 2 títulos. ¿Sí me explico realmente cuál es la diferencia? No valemos por lo que somos, no valemos por lo que estudiamos, no valemos por el lugar donde vivimos, sino que nuestro valor nos ha sido dado por el precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Es decir, es un valor en sangre. Y se nos olvida esta situación. Y bueno, viene a colación con el mismo sentir clasista, racista en la sociedad en la que nos desarrollamos. En todas las sociedades hay clasismos, hay racismos, y bueno, se debe evitar esta jerarquización en lo posible dentro de la iglesia. Cuando pienso en el sudor que he derramado para levantar nuestra congregación, para hacer de nuestro lugar de culto un lugar más agradable, siento un gran placer al levantar mis manos al cielo, porque entiendo con mayor profundidad lo que escribió el apóstol Jacobo en Santiago 2:18, cuando dijo: te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, mi esposa y yo tomamos el martillo, tomamos el mazo, derribamos paredes, hicimos mezcla junto con los albañiles. Y bueno, tenía un doctorado en teología, pero no sabía cómo revolver cemento. ¿Te imaginas? No habría podido construirme una casa con mi doctorado. Ahora tengo algunas bases de construcción.
Cuando se echa a perder algo, bueno, más o menos sé cómo arreglarlo. Ya no le tengo miedo a tumbar un muro porque sé que se puede reparar con facilidad. Y son cosas que solamente te puede dar el entender que no estamos por encima de ningún ser humano, sino que estamos en el mismo nivel, con una visión de servicio, de unidad, de igualdad ante los demás, tal y como nos ve el Señor. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.